¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente, un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos acá en mi taller, generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar experiencias, anécdotas. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Miguel. Miguel, te lo digo siempre en los comentarios, admiro tu poder de observación. La verdad que no hay un detalle que se te escape. Muy buen poder de observación. Bueno, entre tantos amigos, ¿no? El amigo Ubaldo, el amigo Gregorio Casa, el amigo Leonardo, el amigo Capitán Bombacha, entre tantos, Dalton, Cobursa, Tito, que por suerte son amigos que por ahí dejan de ver el canal por circunstancias de ocupaciones cotidianas, están siempre, igual se ponen al día después con las charlitas y ustedes saben que es importante para mí, bueno, como por ejemplo el amigo Adriano, Guillermo Electricista, un montón de amigos. Hay algunos amigos que los quiero saludar, pero verdaderamente por ahí me cuesta memorizar el nombre o bueno, el usuario. Tengo que comprender muy bien entre el nombre y el usuario porque a veces eh, por ahí lo puedo mencionar y no sé. Bueno. Pero el saludo a todos los amigos que comentan permanentemente es muy valioso para mí. Por ejemplo, el amigo Pablo, Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz. Son personas importantes, interesantes en el canal, los amigos que se vienen acercando, los valoro mucho también, pero con los amigos de la primera hora del canal, como el amigo 09 Michael, ya es como un vínculo que tenemos y prácticamente hablamos el mismo idioma, o sea, cuando yo hago algún comentario sobre algo que a mí me parece que va a estar dado por sentado o por obvio, algunos amigos preguntan, ¿pero quién es Pan Triste? Por ejemplo, por decir algo. Y bueno, ahí me doy a la tarea de explicar. Pero nada, el agradecimiento sincero, si a algún amigo le molesta a lo largo de la introducción, le pido disculpas, pero son gente que yo aprecio mucho. Y bueno, quiero saludarlos y que se sientan que verdaderamente de este lado está el agradecimiento sincero a tanto apoyo al canal. El amigo Nico Escalone, amigo, la verdad, una gran persona, una gran familia. Él es testigo fiel de todo lo que yo cuento acá. Así que bueno, nada, el agradecimiento. Bueno, gente, habrán visto, estuve subiendo un montón de videos cortitos de lo que fue el armado del motorcito Morini. No crean que esto es el video que yo quiero hacer del armado de un motor dos tiempos. Esto es un proyecto de mi sobrino, que lo comento acá en esta charlita de taller entre nosotros. Medio que la madre, o sea mi hermana, no sabe, entonces no puedo estar subiendo demasiados detalles. Entonces bueno, nada, pero quería hacer el proyecto del armado de ese motorcito en el tallercito, valga la redundancia en los diminutivos, dado que bueno, yo armaba motores de esos ahí cuando tenía 12, 13 años, pero ya voy a realizar para el canal como corresponde un video donde comience a filmar desde cuando empiezo a lavar el motor, que obviamente va a comenzar en el desarme, ¿no? Pero lavo el motor primero con nafta, después con desengrasante y por último nafta nuevamente. Para los amigos que quizás me ven en otro lado, combustible, benzina, como le llamen. Bueno, el motorcito verdaderamente se desarmó completo. Tuvo suerte el loquito, mi sobrino tuvo suerte. Bueno, como comento a veces, si bien no está muy metido en el tema técnico, porque en una época, si bien se crió conmigo, yo siempre digo que fue mi primer hijo, se crió conmigo, pero en un momento de la vida, bueno, esos problemas de familia, con mi hermana, ya desde chicos tenemos una relación que
a veces es interrumpida por años y bueno, me perdí alguna época de mi sobrino. Son temas personales, no vienen al caso, pero me parece una parte egoísta de ella, listo, no importa. Pero ¿qué pasa? Ahora ya el pibe es grandecito, ya elige a quién quiere ver, a quién no quiere ver, y bueno, tuve la suerte de acompañarlo en este proyecto, que si bien él ya armó un Garelli, bueno, quiso ir por la Pumita, dado que bueno, estoy armando una Puma, la Pumita le queda bárbaro. Así que bueno, nada, por eso hice el video mostrando algunas cositas que me hubiese encantado poner la cámara y como dije, filmar desde el desarme hasta la puesta en marcha. Para que vean que acá no hay perro, o sea, he no podido filmar momentos lindos como es el armado de los aros, porque en el motor dos tiempos, para los amigos que ya conocen y saben, les pido disculpas, pero en el motor dos tiempos no es que los aros van en cualquier posición. Había trucos en la antigua escuela, bueno, que por ahí venían los pistones con una flecha que generalmente siempre apuntaban hacia el escape. Entonces el pistón, al tener trabas para que los aros no giren, quedaban en la posición correcta. Con los años todo eso se fue perdiendo, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que hacer caminar los aros a través del cilindro, empujándolos con el pistón, para ver por dónde se pueden deslizar sin que se enganche en ninguna tobera, en ninguna lumbrera, en ningún agujero del cilindro. Para los amigos que por ahí no están muy familiarizados con los motores dos tiempos, dado es un lindo contenido para generar, mostrar. Así que me voy a sacar el gusto, me voy a sacar las ganas, quise decir, de en algún momento hacer el video completo como corresponde. Mostré algunas cosas que hice y tengo la costumbre de hacer desde el primer motor que armé, como controlar los planos de los cárter, dado que bueno, en base a lo que nos arroje esa prueba, que se puede hacer con un comparador elemental o apoyándola sobre un vidrio y fijándonos si tiene movimiento, cualquiera de los dos cárter, incluso la tapa de la patada, ¿eso qué nos va a dar? Nos va a arrojar un resultado que si bien quizás no lo podamos corregir, porque habría que darse la tarea de sobre un vidrio, frentearlo, pero vamos a saber qué espesor de junta poner, porque pasa mucho que antes lo armaban. No vamos a hablar de la actualidad de los ciclomotores porque hay dos extremos. Caen en manos expertas o en manos que no saben absolutamente nada. Como fue el caso de ese Pumita, que si bien fue una repegada para mi sobrino, pero el dueño anterior, el que se lo vendió, no entendía absolutamente nada. De hecho, estaba queriendo poner un CDI, y esto no estoy faltando en la verdad en absoluto, estaba queriendo poner un CDI, que ahí me desayuné, que ahora le llaman Chau Platino, en una plaqueta platinera, careciendo de conocimientos absolutos del punto. Él se creía que tenía que echar chispa y en algún lado, bueno, la cosa es que esa motito, ese motorcito, tiene muchos componentes nuevos y de calidad, como por ejemplo el embrague. El embrague no es el de goma, no es el económico, es el que denominábamos el alfajor, le llamábamos en aquella época. Y tiene muchas cosas nuevas y muchas cosas estándar que la verdad que no renegar. Por ejemplo, eso lo hice otro día, pero me di la tarea de probar cada una de las roscas para, bueno, a ver si había que corregir con un machito o algo. Y verdaderamente estaban todas bien. El muchacho anterior se tomó hasta el trabajo de comprar los bulones Allen, que generalmente no son económicos. Y bueno, el anuncio en la publicación era: lo vendo porque me cansé de renegar. ¿Era necesario desarmarlo tanto? Llego a la conclusión que sí. Porque el primer indicador fue el tema de los platinos, o sea, que había sido
manipulado por manos inexpertas. El segundo indicador fue que al desarmarlo, al sacar la tapa de la patada, yo lo doy vuelta cuando lo tengo afuera, saco la tapa de la patada y veo el aceite. Bueno, el aceite estaba con agua, estaba mezclado con agua. Mañana cuando ande por el tallercito les voy a subir el videito para que vean que no les estoy mintiendo. Entonces ya, si bien el motor giraba, me despertó un montón de sospechas. Que bueno, dije, vamos a abrirlo. El pibe me dijo, Tano, lo que vos digas, dale, mandale. Bueno, lo empecé a desarmar, desarmé completo, saqué pistón, aros, cigüeñal. Bueno, el armado que más o menos vieron. Algunas cosas no las subí porque, como digo siempre, yo no subestimo a mis amigos, ustedes, mis seguidores. Sé que todos saben clavar un rulemán, todos saben clavar un retén. Con esto no me estoy justificando de nada. Voy a hacer un video, como dije, desde cero, desde que lo bajo hasta que lo lavo, lo desarmo y lo vuelvo a armar y lo pongo en marcha. El motorcito arrancó al toque, o sea, se le dio la luz de aro correspondiente, bueno, compramos el juego de juntas como corresponde, los dos aritos, lo armamos como vimos y bueno, quedó en marcha. Mañana, dado que ya era tarde, mañana lo que se va a hacer es abulonarlo como corresponde, con sus buloncitos correspondientes, con tuercas autofrenantes, ponerle el escape. El escape en el motor 2 tiempos es un órgano muy importante, fundamental. ¿Para qué? Para que contenga los gases de escape, y no dándole un escape, valga la redundancia, en tantas veces nombrado escape. Si los gases ya viciados, los gases de combustión, evacuarían automáticamente el cilindro, no les estaría poniendo freno a los gases de aire y nafta, la mezcla que se va a producir la combustión. Entonces el escape tiene una interferencia muy importante, dado que entre el pistón y el escape se forma lo que sería la válvula de escape en los 4 tiempos. Este motorcito viene con flapper, que me tomé la tarea de desarmar, dado que venía con tornillito Phillips, y limpiarle los pétalos, como le llamábamos en aquel momento, que son 2 laminitas metálicas, que hace que cuando hay admisión, cuando se produce vacío dentro del cárter, se abran, y cuando ya obviamente en vez de vacío haya presión, se cierran. No sé si soy claro. Cuando viene el vacío, deja ingresar los gases llamémosle a la mezcla aire-nafta, y después cuando el pistón se va hacia adelante lo cierra para que no haya retroceso. Funcionaría como una válvula de retención, lo más parecido a una válvula de admisión. En mi opinión, si me dejan elegir, yo prefiero los motores por corte de pistón, o sea que la admisión cae directamente sobre el pistón, o sea, van a notar que en el cilindro va montado el carburador, y cada vez que el pistón pasa por ahí, obviamente lleva la mezcla aire-nafta hacia el cárter. En el cárter es comprimida y sube por las toberas a lo que es la cámara de combustión. Así que bueno, fue un día entretenido, una tarde entretenida, dado que a la mañana, bueno, uno tiene que trabajar, ¿no? y seguir aguantando los trapos, como dicen. Pero bueno, nada, el motorcito quedó bien, mostré algunas secuencias que consideré que eran datos interesantes o que iban a despertar algunas preguntas que estoy dispuesto a contestar sin ningún problema. Quiero hacer mucho hincapié porque a lo largo del año voy a desarrollar 3 motores de esos, pero míos. Uno va a ser un Morini estándar, otro un Minarelli estándar
y otro un Minarelli, pero ya aplicando los conocimientos y los conceptos que por ahí uno fue adquiriendo en lo que es preparación de esos motorcitos, que si bien a mí nunca me interesó la competición, pero siempre me gustó que los motores que yo armo, desarrollo, tengan un rendimiento dentro de sus posibilidades bastante cerca a lo óptimo. Entonces, bueno, en aquella época había frases como: hay que bajarle la tapa de cilindro, hay que comprimir el cárter. Y créanme que para llegar a esas dos fórmulas hay un montón de ejercicios, un montón de ecuaciones, un montón de cálculos que verdaderamente a veces gente que considera que sabe porque alguna vez lo hizo y le dio buen resultado y después siguió replicando, bueno, considera saber. Ojo, hay muy buenos preparadores, no estoy mencionando negativamente a nadie, estoy diciendo que a veces las cosas salen bien, pero no porque haya conocimiento. Yo, por ejemplo, me daba la tarea de anotar qué avance le daba al escape, qué recorrido tenía entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior. O sea, había un montón de detalles que anotar que generalmente se hacían con un disco gradado, que es como un transportador doble, y un fiel, que en aquella época yo usaba un pedacito de alambre, y cuando llevaba el motor hasta el punto que yo quería, ahí empezaba a contar cuántos grados tenía en el avance de la admisión, por ejemplo, en el avance de escape, en cuánto tardaba en comprimir el cárter, e iba probando distintas configuraciones que iba anotando, porque si ese cilindro se rompía o me pasaba o bueno, X, había que replicar lo que venía dando resultados. Y si uno no tiene esa información porque simplemente agarró la lima y le dio, es complicado. Entonces a mí me gustaba llevar, ¿qué voy a buscar? Porque en el tallercito hay una caja con todos esos apuntes que uno iba haciendo, iba desarrollando. La verdad, lindo, una linda época. Algunos detalles que quería contarles: por ejemplo, el motor Morini gira hacia adelante. El giro del cigüeñal, cuando ya está en marcha, es hacia adelante. ¿Qué pasa? El engranaje primario, al girar este hacia adelante, este obviamente se va para atrás. Si fuese un eje directo a lo que es el piñón, quedaría la moto en marcha atrás. Entonces, ¿qué hay? Hay un eje secundario que al ese girar para atrás le transmite el giro y se produce este efecto. Al producirse este efecto, el piñón gira hacia adelante. Esa es una de las diferencias que tenemos entre el motor Morini y el motor Minarelli. Obviamente hay algunas más. El motor Minarelli, del cual soy fanático, no me preocupa decirlo ni que lo sepan, es refrigerado por Ventola. Venía con Ventola, que en aquella época era muy difícil, ya se estaba poniendo difícil, conseguir los canalizadores, dado que bueno, empezaban que no tenían ganas de... Porque cuando uno armaba prolijo, pero estaba el que en vez de 4 tornillos le ponía 2, el que desarmaba cada rato, el que... Y bueno, ya era difícil lograr que estén los 3 componentes de la Ventola, que era la base, la Ventola que iba montada en el volante magnético y el canalizador. Pero bueno, éramos tan herejes y tan malas personas que lo hemos utilizado con la turbina, netamente con la turbina, que no canalizaba aire a ningún lado. Simplemente la función que cumplía era evitar que el agua de lluvia, el agua de no sé, una cuneta, nos moje el encendido, y los motorcitos no levantaban temperatura. Les puedo asegurar que he recorrido muchos kilómetros, pero cuando digo muchos,
sin lo que es la véntola, y el motorcito no levantó temperatura. Como así también lo he utilizado, cosa que está muy mal, lo he utilizado cantidad de kilómetros sin echarle 2T, porque era muy caro. De vez en cuando, de algún trabajo, me quedaba un poco de aceite de motor y le echaba un chorro, lo lubricaba todo de vuelta. Pero créanme que ese motor, estoy hablando del motorcito Minarelli, en mi experiencia es espectacular. Jamás me levantó temperatura, jamás se me agarró. En este caso, el Minarelli, volviendo al tema, pues me voy por las ramas porque prácticamente fue como hacer un marcha atrás, como he hecho tantas veces, pero pudiéndoselos contar a ustedes. El motorcito, el Minarelli, gira al revés, gira hacia atrás. O sea, el giro es hacia atrás, en sentido antihorario. Eso, al ser en sentido antihorario, si este es el giro del cigüeñal, el giro del embrague, el engranaje primario, al enfrentarse, gira hacia adelante. Espero ser claro. El eje va directamente al piñón. No necesitamos un engranaje de transferencia o de conversión de giro. Es mucho más sencillo. De hecho, he subido algún video cortito de el engranaje primario en el motor Minarelli. En el motor Minarelli el eje cilíndrico, o sea redondo, y viene para poner distintos Eger que la mayoría de los pibes no se lo ponían, que he contado hasta el cansancio, que los que son de Aedo y bueno, estamos cerca de los 50. Comprábamos en la casa Pipa. Pipa era un repuestero que estaba sobre la avenida Rivadavia, que claro, nos vendía, no sé, plata de hoy, cada seguro, 500 pesos. Una cosa así, vamos a decir X, porque este video quizás queda y resulta barato. 500 pesos cada Seger. Para armar el motorcito como corresponde, necesitamos 8. Después, las arandelas de separación, que eso también me hubiese gustado, porque le saca juego axial al cigüeñal. No es que lo tiran ahí, lo tiran el bloque y ya está, se fue. No, todo tiene una luz axial que evita los movimientos laterales, obviamente. Cada arandela de esas estaría a otros 600 pesos de hoy. Y verdaderamente era muy difícil. Es muy difícil que nosotros los pibes podamos armarlo con todo lo que traía. Entonces porque yo me gustaba armarlo como corresponde. Vamos a hacernos cargo también de algunas cosas que por ahí no hicimos bien, por falta de experiencia y de dinero. Poníamos en el motor Minarelli el Seger que mantenía la traba del primario. Era el único que poníamos. Después todo lo que iba entre el retén y el crique de arranque, que tenemos la campana, tenemos el embrague, todo eso iba asegurado en el motorcito Minarelli. Pero bueno, lo hacíamos andar. He ahí mi admiración por alguien que creo que se lo tomó como algo personal y desarrolló algo que tenía 1,5 caballos en Italia, si sabré de Italia, algo que tenía 1,5 caballos, lo llevó en su último intento por salvar la fábrica Zanella, la cual tuve el gusto de visitar en aquel momento, obviamente. Estoy hablando de Gustavo Morea. Logró llevar ese motorcito de 1,5 caballo a 5,5 caballos, dándole otro cruce de toberas, mejorando X, que fue lo que se transformó en lo que era la Zanella Sol. Otra configuración de escape, montones de cosas que hacían que obviamente aumente la potencia. Mi admiración y mi respeto a ese hombre.
Para que sepan, para que noten los cambios, por ejemplo, en la Zanelita V3, donde venía montado el motor Minarelli, por corte de pistón, embrague automático, embrague centrífugo, el piñón venía con una tuerca de un espesor interesante, una tuerca cabeza 17, un hexágono 17. Cuando terminó de desarrollar el motor, obviamente a la moto le faltaba rodado, entonces la cadena quedaba tocando con el cuadro. Para evitar eso y ganar algunos milímetros de más y que eso no pase, transformó ese ejecito de tener una tuerca, lo llevó a un Seger. No se salía más porque incluso lo había hecho estriado. Espectacular, el tipo era un capo. Pero bueno, volviendo al tema de lo personal, ¿no? La verdad que muy contento con que haya quedado listo. Como dije al principio de la charlita, voy a desarrollar esos 3 proyectos, pero sí, si el video dura 2 horas y media, va a durar 2 horas y media. Si el video dura 3 horas, lo vamos a hacer que dure lo que tenga que durar. Pero ustedes van a ver cómo bajo el motor, lo desarmo, lo limpio, cambio lo que haya que cambiar, le medimos los tirajes, le medimos los juegos, le medimos los planos de block para saber qué espesor de junta. No sé si terminé de redondear la idea de eso, porque en uno se me ve con un pie metálico que le comentaba a mi sobrinito, pude comprar, ¿no? Después con el paso del tiempo. Pero cuando tenía 13 años, lo que usaba para esa tarea era esto. Oxidada como la ven, en el tallercito estaba. Después me voy a dar a la tarea de limpiarla. Una hojita de acero, perfectamente plana, y con eso controlaba los planos del motor. Que como dije, se podía hacer sobre un vidrio, frentearlo. Pero bueno, es una maniobra media arriesgada. Nada, mañana se le va a poner el escape, se le van a poner los tornillitos que corresponda para que quede montado en la moto, pero quería que hoy haga ruido, estaba entusiasmado el cachorro, así que bueno, le dimos curso a eso. Cerramos el tema, cualquier duda que tengan, me preguntan, me dicen, me critican, no hay ningún problema. El motor está en marcha y para que lo mire quien quiera. Como dije, no sé si tampoco redondeé esa idea, pero se llegó a la conclusión de desarmar a cero. Llegué a la conclusión de desarmar a cero ese motor porque no se sabía quién había estado metiendo mano. Y si un aro quedó fuera de su posición, el pistón está al revés o un segurito está mal puesto, hagan de cuenta que ese motor en 10 segundos de marcha explota. Se corre el perno, se traba en una tobera y se acabó. Para evitar todo eso, decidí abrirlo y hacer todo como corresponde. Dado que fue comprado a una persona que quería meterle un CDI a una plaqueta platinera, desconociendo absolutamente la existencia de una puesta a punto. Con esos antecedentes, no quedaba otra que desarmarlo. Pero bueno, nada, el motorcito ya está. Disculpen si me fui y si no los... La idea también era hacerlos viajar un poquito por el tiempo. Y cuántos amigos van a recordar lo que les estoy diciendo. De hecho, yo había fabricado las herramientitas para los extractores, para sacar las cosas sin dañarlas, sin romperlas. Pero bueno, esas herramientas ya las vieron y las voy a volver a mostrar en algún momento. Entre otras cosas, los amigos de la ferretería Bon me trajeron los destornilladores de la línea en top y de la línea Inco, pero segmento, no vamos a decirle económico, vamos a llamarlos jovista, que a partir de mañana van a empezar a trabajar. Bueno, anatómicamente son cómodos. Quiero probar la dureza de las puntas y la resistencia. A ver
qué envejecimiento notamos, pero las herramientas se van a probar en uso. Un elenco interesante, destornillador de 5, vamos a leerlo un poquito para ver si cambió en algo, no, pero 5%, plano 5%, 6,5% 50, pH 2% 50 y pH 1%. Un elenco más que interesante para desarrollar tareas. Está pendiente que mañana empiecen a trabajar, como les comento, para ver qué resultados nos arrojan estos destornilladores que anatómicamente son muy cómodos. La verdad, está lindo. No se compara a lo otro, no se compara a lo otro. A los bicomponentes, con grip, como les gusta llamarlo. Pero bueno, vamos a ver qué tal van estas unidades. Quiero que sepan que me voy a poner al día con los comentarios. Sé que siempre digo lo mismo, pero me voy a poner al día con los comentarios, ya sea respondiendo a través de videitos o ahí mismo comentando en los comentarios. O bueno, también tengo que ponerme al día con el tema Facebook, Instagram. Les pido por favor no me borren los mensajes, porque me pasa que cuando entro a mirar ya me bloquearon, me eliminaron el mensaje, no me enteré de quién se trataba y quizás alguien se ofende, y no es una cuestión de pedancia, ni pedantería, ni como se le diga, sino es pérdida de tiempo, o sea, falta de tiempo es la palabra, y no está la respuesta que necesitan inminentemente. Pero si es algo urgente, quédense tranquilos que yo lo puedo ver, leer y responderles. Muy agradecido con el nivel de los comentarios, que muchos me hacen reír. Cuando hice la sección cortando cables, el amigo Gregorio muy acertadamente me dijo: ahí te gastaste unos 5.000 pesos en cable, que es verdad. Otro amigo comentó: yo paso a buscar los pedacitos, había como 1,5 kilos, de hecho está ahí todavía, 1,5 kilos de pedacitos de cobre, aunque ustedes no lo crean. Pero bueno, son los gajes del oficio. Lo realizo con mucho cariño, con mucha dedicación. Y bueno, es la pasión que uno tiene de hacer cosas, solucionar algunos inconvenientes, probar herramientas. Es una pasión que yo tengo y no es algo que no sepan. Pero bueno, como les decía, muy contento. Y nada, cualquier duda, cualquier situación, cualquier circunstancia. Saludo al amigo Gastón Montenegro, sé que por ahí estás esperando la charlita larga. Vamos a tratar de que llegue antes de que te vayas a dormir. Bueno, y el saludo a los amigos que siempre están bancando la toma, respondiendo sobre los comentarios, como el amigo Miguel, que tan acertadamente comenta siempre.